Amigos de Voz, bienvenidos. La situación política de Venezuela no deja de ser noticia. Para abordar la actualidad política de ese país, conversamos el día de hoy con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Bienvenida, María Corina. Hola Willy, es un placer conversar contigo. María Corina, lo primero que quisiera preguntarte es, estás en Caracas, en la clandestinidad desde hace meses, y quisiera comenzar por allí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han sido estos meses en la clandestinidad y cómo lo has vivido, no? Sí, bueno, en primer lugar, estar en Venezuela, mi país, para mí es fundamental seguir muy cerca esta lucha con nuestra gente en unos meses que han sido durísimos, porque el régimen, habiendo sido derrotado, expuesto, desnudo el 28 de julio, optó por una ruta de represión brutal, total, atacando a todos aquellos que estuvimos involucrados en esa gesta gloriosa del 28 de julio, desde los directores hasta los testigos de mesa, desapareciendo, apresando más de 2.000 personas, torturando y amenazando a todo el mundo, llamándonos terroristas, que íbamos a estar presos por el resto de nuestra vida, buscándonos desesperadamente, atacando a nuestros familiares. Entonces, bueno, hay que cuidarse, hay que protegerse en estas circunstancias para poder hacer el trabajo cada día sin parar. Así que es una circunstancia difícil en el sentido de que no tengo contacto humano alguno, salvo por estas vías. Eh, y obviamente siempre el riesgo de que sabes que, como ellos dicen, que están detrás de ti, persiguiéndote, que quieren hacerte daño, pero por otra parte, concentrada y actuando y viendo los resultados de este esfuerzo monumental, histórico, que estamos haciendo los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Sin duda, para la gente que no es de Venezuela, surgen varias preguntas, ¿no? Una de ellas, quisiera que la respondas con toda la honestidad eh, y también con la parte humana, ¿no? ¿Por qué has decidido quedarte en Caracas a pesar de esos riesgos que justamente estás narrando? ¿Por qué seguir allí luchando al lado de los venezolanos? Para mí la respuesta es muy fácil. Yo solamente concibo mi vida en Venezuela y en libertad, porque yo tengo un mandato el 22 de octubre del año 2023 en las primarias y asumimos un compromiso de los venezolanos. Y yo siento que donde yo soy más útil para cumplir ese mandato y aportar en el destino de libertad que tendrá Venezuela es aquí en nuestro país. Ahora, María Corina, recientemente, en los días previos a esta entrevista, nos enteramos, o fue noticia, la salida de los asilados de la Embajada de Argentina. Tú describiste esta situación como una operación épica. Me gustaría que nos cuentes cómo se desarrolló esta situación, cómo la viviste y cómo se ha vivido, ¿no?, estos días siguientes a esa operación. Bueno, obviamente la he vivido muy de cerca, antes, durante y después. Y te puedo decir que es una victoria monumental. La operación Guacamayas fue diseñada, planificada, ejecutada a la perfección. Y quiero agradecer a todos aquellos que contribuyeron a esto. Te aseguro que cuando escribamos la historia de Venezuela, tú que la has vivido tan de cerca en estos años, dentro y fuera, eh, va a ser una parte realmente impactante. Yo digo que esto da para varias temporadas de Netflix o varios cortometrajes, largometrajes, libros, novelas. O sea, es algo impresionante y que además es un golpe monumental para el rey. Monumental. Esta es una gran victoria porque cuando lo vemos en perspectiva, logramos las primarias, unir un país, levantarlo y organizarlo. Logramos el 28 de julio demostrar una victoria monumental, aplastante sobre la tiranía, que solo le quedó una línea de defensa, que es la represión. Y la operación Guacamayas es una derrota monumental a esa estructura represiva. De modo que hay que verlo en ese contexto con una victoria que tiene hoy un impacto
enorme, enorme en la situación del país. Justamente en esta operación también hubo participación de Estados Unidos y de miembros del gobierno del presidente Donald Trump. Fue anunciada el éxito, ¿no?, de esta operación por parte del secretario de Estado Marco Rubio. En ese sentido, te quisiera preguntar cuál ha sido el rol del gobierno estadounidense en esta lucha por la libertad de Venezuela y cuál crees tú que va a ser también el papel que va a jugar la administración republicana en los próximos días para lograr la libertad del país. Sí, yo quiero aprovechar nuevamente para agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, al subsecretario de Estado, Christopher Landau, al enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carone, todos aquellos que acompañaron esta operación y que además están claramente comprometidos con la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela. No solamente porque claramente le duele el bienestar del pueblo de Venezuela, pero porque es una absoluta prioridad para la seguridad del hemisferio y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente Trump lo ha dicho claramente, lo que existe en Venezuela no es una dictadura convencional, es una estructura criminal de la cual Maduro es la cabeza. Y esta estructura criminal tiene entre sus propósitos desestabilizar la región y dañar las instituciones democráticas, incluso en los Estados Unidos, con redes criminales como el Tren de Aragua, con los carteles de la droga, con la presencia de agentes transcontinentales que son enemigos de los Estados Unidos, como agentes de Irán, de Rusia, Hezbollah, todos operando en Venezuela y todos aliados a Maduro. ¿Dónde está Maduro en este momento? ¿Dónde está Maduro en este momento? ¿Sentado con quién? ¿Firmando acuerdos con quién? Entonces, creo que ha quedado claro, y como tantas veces lo ha dicho el secretario de Estado, aquí hay un tema de defensa y seguridad en las Américas. En las Américas. Y sí creo que estamos en una nueva etapa, porque hay claridad que la liberación de Venezuela, la salida de Maduro y el inicio del gobierno democrático en Venezuela va a representar también la caída del régimen cubano y la caída del régimen de Nicaragua. Y por primera vez en la historia tendremos un continente libre de comunismo y de dictaduras. Y esto es algo histórico, histórico. Justamente en eso también me quería centrar, María Corina. No solamente Estados Unidos es importante, ¿no?, en esta lucha por la libertad en la región, como mencionabas. ¿Cuál va a ser el rol también de la comunidad internacional y también para Europa? Porque como mencionabas anteriormente, esto también es una amenaza para el hemisferio occidental. ¿Y cuál es el mensaje que hoy tú le envías a las democracias del mundo en cuanto a la situación de Venezuela? Sí, evidentemente que esto es algo que concierne a todas las democracias del mundo y siento que hoy hay gran claridad. No te voy a decir total, porque creo que hay algunos países que lamentablemente, no países, gobiernos, que por razones inconfesables, injustificables, han optado por cierta indiferencia. Pero mira lo que está pasando en América Latina. En América Latina nosotros hemos logrado el apoyo a todo lo largo del espectro ideológico, desde Javier Milei hasta Gabriel Boric. Es decir, son gobiernos de distinta posición ideológica, pero que entienden que lo que existe en Venezuela es el núcleo, el foco, el hub criminal que busca desestabilizar a toda la región. Entonces esto es un tema de su propio interés, más allá, por supuesto, de la solidaridad con Venezuela, porque además saben que en el mundo de hoy es imposible pretender contener estas actividades criminales dentro de una frontera. Es imposible. En un país como Venezuela, con esta costa, con estas fronteras con Colombia y con Brasil. Y bueno, lo vemos. Hasta el asesinato del teniente coronel Ronald Ojeda en febrero del año pasado en Chile, ordenado desde Venezuela. Y esto ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por el propio gobierno de Gabriel Boric. Por el propio gobierno de Gabriel Boric. Ahora, cuando tú piensas en Europa, te das cuenta que son los mismos enemigos. Porque al final, ¿qué existe? ¿Qué es Maduro? Un proxy del régimen de Irán, un proxy del régimen de Putin
en el corazón de las Américas. Y que además Venezuela se ha convertido en un gran facilitador logístico para actividades criminales, desde el narcotráfico hasta la trata de personas, hasta la explotación minera, hasta lavado de dólares, es decir, toda una cantidad de actividades criminales que tienen también tentáculos en Europa. De modo que, afortunadamente, aquí tenemos grandes aliados. Tenemos la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, tenemos el primer ministro del Reino Unido, tenemos el gobierno de los Países Bajos, tenemos el gobierno alemán, tenemos el gobierno francés, que han estado cerca, el gobierno de los países bálticos, muy cerca de nuestra causa. Entonces, no estamos solos y hay plena claridad que lo que se está jugando hoy aquí en suelo venezolano, es el destino de la democracia y la libertad en Occidente. Para terminar con la parte del plano internacional, tú varias veces has dicho que esto es una lucha que se debe jugar en diferentes planos, ¿no? ¿En qué momento o en qué etapa crees tú que se encuentra actualmente la lucha venezolana? Y también me gustaría saber, ¿qué crees tú que puede hacer el gobierno de Estados Unidos para ayudar a los venezolanos en su lucha por la libertad? ¿Todavía queda algo que la administración Trump pueda hacer para impulsar el cambio político en Venezuela? Por supuesto que es mucho lo que puede hacer la administración del presidente Trump, y lo está haciendo. A ver, ¿en qué etapa estamos? Fuimos paso por paso, quitándole todos los pilares que sostenían al régimen de Maduro. Pensemos cómo estaba Venezuela hace 2 años y medio. Entonces, una ciudadanía que estaba triste, desmoralizada. Levantamos un país, unimos un país, organizamos un movimiento cívico, ciudadano, social, cultural, el más fuerte de la historia, que está allí. Pasamos a lo siguiente: había que arrebatarle esa supuesta legitimidad y control del territorio y de la gente y de espacios. Y fuimos casa por casa montando estructuras, más de 1 millón de voluntarios, y el 28 de julio lo dejamos donde se merecen, absolutamente contra las cuerdas. Después había que lograr aislamiento internacional. Quienes lo justificaban, y lavaban la cara, le metían el hombro, le metían plata. Y estos 9 meses, las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas han hecho un trabajo espectacular, porque Maduro ha quedado retratado como lo que es: crímenes de lesa humanidad, prácticas de terrorismo de Estado, lo dicen las Naciones Unidas, la CIDH, todo el mundo, totalmente aislado internacionalmente. ¿Qué es lo que le queda hoy? Le queda la represión, y para reprimir necesita plata de distintas actividades, algunas permitidas y otras totalmente criminales e ilícitas. Cuando una estructura criminal tú le cortas esos flujos de dinero, empiezan a caer, porque empiezan a chocar en interno. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Cuando el presidente Trump dijo: no vamos a permitir que usen dinero de los Estados Unidos por la venta de petróleo para corrupción, represión y silencio a través de una propaganda del terror. Y cuando dicen: vamos a aplicar operaciones para desmontar los circuitos del oro de sangre, del mercado negro de petróleo o del narcotráfico, van directo al punto medular que hoy le queda al régimen, el único que le queda. Y te digo, en este sentido, solo ayer el comandante del Comando Sur anunciaba un gran decomiso de droga frente a Puerto Cabello. No es poca cosa, no es poca cosa. Yo siempre digo, hay que unir los puntos. Hay que unir los puntos, y los venezolanos hemos aprendido de eso, créeme. Recientemente también salió un informe de la Organización de Estados Americanos denunciando el terrorismo de Estado por parte del régimen venezolano. Ahí yo quisiera preguntarte qué mensaje se le envía también a aquellos que han sido víctimas de este sistema y que hoy tienen familiares o están todavía en las cárceles
venezolanas. ¿Cuál es el mensaje que se le envía desde la dirigencia opositora para enfrentar también a este terrorismo de Estado como lo denuncia la OEA? Como sabes, estamos en contacto con sus familiares todos los días de mi vida. Y el mensaje es nítido. Ellos son nuestros héroes. Son héroes presos. 903 venezolanos hoy presos. Muchos de ellos desaparecidos que tienen meses sin ver a sus familias. Sin que sus familias puedan saber cómo están. Uno de ellos decía, familiares, me pareció desgarrador, la única prueba de vida que tenemos es cuando llega la ropa usada y la podemos oler. Imagínate tú. Y otros ni siquiera tienen una prueba de ese tipo. Mañana María Oropesa cumple 9 meses presa. Y es su cumpleaños, perdón, cumplió 9 meses presa la semana pasada. Mañana es su cumpleaños. Mañana es su cumpleaños. 31 años. Una niña que ha dado todo por Venezuela. Y está allí, separada de su familia, de su madre, de sus amigos, de sus compañeros y de su país y su portuguesa que adora. Entonces, esto es desgarrador, pero esto no es en vano. Y te puedo decir que estos héroes son nuestra inspiración y así como rescatamos y liberamos en la operación Guacamaya a los rehenes de la embajada, también vamos a liberar a cada uno de nuestros presos políticos y a 30 millones de venezolanos. María Corina, ya para ir finalizando, no me quiero ir sin abordar también lo que fue la situación del 10 de enero. Se creó mucha expectativa, ¿no?, alrededor de ese día que al final Edmundo González Urrutia, que según las actas oficiales obtuvo más del 60% de los votos en las pasadas elecciones, no pudo entrar a juramentarse como presidente de Venezuela. ¿Qué mensaje se le envía hoy a los venezolanos que quizás sintieron que en ese momento se había cerrado una ventana y que hoy sienten un poco estancada, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la situación del país y ese camino hacia la libertad? ¿Cuál es el mensaje que le envías a los venezolanos? Yo creo que los venezolanos tenemos hoy un nivel de conciencia y claridad tan grande de lo que cuesta conquistar la libertad, de los riesgos que ello implica. Eso significa que tienes que tener resiliencia, perseverancia, inteligencia, capacidad de trabajo, convicción. No puedes dudar de tus fuerzas. Y tienes que tener, eso sí, la inteligencia para ver las cosas en una perspectiva completa. Todos hubiéramos querido que esta tragedia hubiera terminado hace muchísimo tiempo, que no hubiera ocurrido. Pero es lo que es. Y mira dónde estamos hoy. Y yo siento que los venezolanos hoy entendemos que esto está absolutamente lejos de estar estancado. Todo lo contrario, esto se está moviendo. Y los venezolanos también, y la gente me lo dice, yo sé que cuando tú no hablas y estás en silencio es cuando más duro estás trabajando. Y así es. Y aquí están los resultados. Una operación impecable que ha dado en la médula, en el foco, en el centro de lo único que le queda al régimen, que es la represión. Y quedó demostrado que son derrotables. Que a lo interno hay quiebres profundos. Y que cuando se hacen las cosas con inteligencia y se ejecutan con precisión, los resultados son extraordinarios. Así que vamos adelante, estamos avanzando. La organización de nuestros equipos y la activación de nuestros equipos no para. Evidentemente hay cosas que no se hacen público para proteger a nuestra gente, proteger a nuestros equipos. Pero la gente lo siente aunque no lo vea y créeme que el régimen sabe lo que está pasando. Usted ha sido muy insistente en decir que cuando está en silencio está trabajando. Sí me gustaría saber si van a haber próximas acciones en el país, políticas, y también me gustaría saber si realmente usted está convencida, de que se puede conquistar la libertad de Venezuela y cómo cree que va a ser ese día de la libertad. Todos los días hay acciones. Todos los días pasan cosas dentro y fuera de Venezuela. Algunas se ven, algunas se saben, otras no. Todos los días están pasando cosas.
Y el destino de Venezuela es uno solo, y es la libertad y el reencuentro de nuestros hijos, que cada uno de ustedes puedan volver a un país que lo han destruido físicamente, económicamente, institucionalmente, pero que está más unido y firme que nunca en su dimensión moral y espiritual, porque esta es una lucha espiritual y tiene un solo sentido, destino y propósito: unir a nuestras familias. Y vamos de la mano de Dios hasta el final. María Corina Machado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí ha sido un placer conversar con usted. Para mí también, gracias. Amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrevista. Estuvimos conversando con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Gracias por acompañarnos.